Entonces, somos ya 40, así que nuevamente bienvenidos a esta nueva sesión virtual del capítulo América Latina de Ascola. Para quienes nos visitan por primera vez en este tipo de escenarios virtuales, pues Ascola es una organización académica fundada en Europa, en Alemania puntualmente. Ascola quiere decir Academic Society for Competition Law. Y pues se encarga, como su nombre lo indica, de promover el estudio y la investigación sobre el derecho a la competencia. En América Latina, en el año pasado, abrimos este capítulo, así como se abrieron en muchas otras regiones del mundo, pues como una iniciativa que precisamente salió desde la organización central. A mí, quien les habla, Juan David Gutiérrez, me encargaron de dirigir este capítulo. Yo me postulé y me escogieron, seguramente hubo otras personas que se postularon. Y desde entonces hemos organizado muchos eventos, ya llevamos 10 seminarios tipo panel, hemos organizado 2 coloquios donde hay un paper que se presenta y un comentarista, o sea, ahí van 12 eventos virtuales. Ese es uno de los hitos que hemos logrado en el capítulo América Latina de Ascola. Otro hito que logramos recientemente fue tener 700 personas suscritas en la lista de correo de Ascola América Latina. Entonces, pues llegamos lejos. Por supuesto que no todos están llegando a todos los eventos, pero sabemos que todos están enterándose por lo menos porque además son personas que se han suscrito voluntariamente, es decir, yo no los incluí, sino que ellas van registrándose. Bueno, ustedes lo saben porque ustedes se registraron la mayoría y por eso es que están acá. Ese es un hito muy importante. Otro hito que quiero destacar es precisamente la creación del semillero de competencia económica. Hoy vamos a ver el primer fruto de ese semillero y es escuchar 3 presentaciones de 3 jóvenes investigadores que les van a compartir, digamos, su trabajo publicado o su tesis aprobada. Ese semillero está compuesto por 18 jóvenes abogados y economistas que presentaron sus postulaciones con la convocatoria que hicimos hace un tiempo, y con ellos vamos a organizar eventos el resto del año, 1 o 2 eventos al mes hasta terminar, digamos, los eventos, diferentes temáticas. Hoy tenemos el control de concentraciones en América Latina. Próximamente tendremos eventos sobre carteles, sobre mercados específicos como de telecomunicaciones. Vamos a tener también eventos sobre aspectos procesales, leniency o clemencia. Bueno, lo que hay es de dónde agarrarse. Hay todo tipo de temas que vamos a tratar en el marco de las actividades del semillero. Tengo muy buenas expectativas de lo que salga de ahí. Me alegra mucho que se haya creado ese espacio y que pues lo estamos haciendo efectivo hoy precisamente y con una buena audiencia. Me parece que casi 50 participantes escuchando este evento, pues es más o menos lo que llegan en los paneles comunes corrientes de la escuela, entonces muy bien. Y otro hito final, y los dejo hasta ahí con los hitos, es que como ustedes o algunos de ustedes saben, hace unos días publicamos una obra colectiva sobre los retos del COVID-19 para el derecho y la política de competencia en América Latina y el Caribe, con 19 capítulos escritos por 19 autores también. Es una obra que pues hace parte de las actividades de Ascola, que se puede descargar libremente y pues que es otro hito también para destacar. Entonces, después de todo este preludio y de que ya sabemos que estamos los que somos y somos los que estamos, les voy a contar rápidamente sobre nuestros panelistas. Tenemos a Federico Ibarra, Argentina. Como ustedes ven, va a hablar sobre las prescripción en casos de infracciones referidas a concentraciones económicas. También tenemos a Natalia Romano de Perú. Ella va a hablar sobre concentración sin autorización o gun jumping en el sector eléctrico peruano. Y por último, Gonzalo Villazón de Chile, y hablará, o su ponencia será sobre conductas ilícitas asociadas al régimen de control de concentraciones de Chile. Para comentar estas 3 presentaciones, invitamos a nada más y nada menos que a Carolina Polanco, asociada de PPU en Colombia, una persona que conozco hace muchos años. Es abogada de la Universidad Javeriana, con una especialización en libre competencia de una universidad,
con una maestría en Derecho Económico también de la Universidad Javeriana. Trabajó por muchos años en la Autoridad de la Competencia, muy destacada, en otras oficinas de abogados diferentes a las que está hoy en día. Y además tiene un blog de libre competencia muy chévere que le voy a pedir a la misma Carolina que cuando le toque el turno de hablar, o de una vez, Carolina, incluso te va a proponer, te va a abrir el micrófono. Ahí ya estás abierta. Carolina Polanco tiene un blog de competencia. Carolina, ¿puedes contarnos cómo encontramos tu blog? Sí, bueno, hola a todos, bienvenidos. Espero que disfruten mucho de este panel. Gracias a Juan David por invitarnos. Mi blog lo pueden encontrar es competenciayley.com. Ok, es un muy buen blog. Yo lo he recomendado tanto para personas que quieren aprender sobre derecho de la competencia en Colombia o en general derecho de la competencia, como también para personas que quieren encontrar temas especializados. Entonces, bienvenido a ese blog de Carolina, felicitaciones por ese blog. Bueno, ahora sí, entonces entramos en la parte central de este evento. Yo hice algo que normalmente no hago y es pedirle a los panelistas que se presenten a sí mismos. Yo quisiera que de su propia voz ustedes conozcan a Federico, Natalia y Gonzalo. Entonces les voy a pedir que justo antes de empezar su presentación nos cuenten en 30 segundos algo sobre ustedes, digamos lo básico, 30 segundos y seguimos adelante con la presentación de cada uno. Entonces, Federico, te estoy abriendo el micrófono, revisa si puedes hablar. ¿Me escuchan? Perfecto, Federico. Entonces, bienvenido. Comienza primero presentándote y luego entiendo que vas a usar unas diapositivas. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan David. Es un gusto estar acá. Soy Federico Ibarra, vivo en Argentina. Estudié en la Universidad Católica Argentina y hace un poquito más de 4 años trabajo en el estudio Allende Ibrea en el Departamento de Defensa de la Competencia. Ahora voy a abrir la presentación. Me avisan si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto, adelante. Buenísimo. Bueno, como dijo Juan David, yo voy a hablar de la prescripción en casos de infracciones referidas a concentraciones económicas y de los antecedentes argentinos de este tema. Entonces, para darles en principio un poquito de contexto del control de concentraciones económicas en Argentina, este se introdujo en el año 1999 mediante la sanción de la ley 25.156 y inicialmente la ley 25.156 estableció un régimen de control de concentraciones suspensivo o ex ante, pero debido a un defecto legislativo del decreto reglamentario de esa ley, el control de concentraciones terminó siendo o permitiendo la notificación ex post, es decir, luego de consumada la transacción. Luego, en el año 2018, se sancionó una nueva ley de defensa de la competencia que derogó a la ley anterior y también estableció un régimen de control de concentraciones ex ante que aún no se ha vuelto operativo, en tanto se implementará recién luego de transcurrido un año desde que se cree la nueva Autoridad Nacional de la Competencia que prevé la ley, lo cual aún no ha ocurrido. Con lo cual, en los hechos, hoy en día en Argentina tenemos un sistema de control de concentraciones que permite la notificación ex post. ¿Por qué mencioné la ley 25.156? Esto es porque voy a hablar de dos precedentes muy importantes que se han dado recientemente en Argentina, que son los casos Hackett y Administrative Processing, cuyas infracciones ocurrieron en vigencia de la ley anterior y luego fueron resueltas las apelaciones en vigencia de la nueva ley. Obviamente aplicaba la ley anterior, pero la cara que resolvió el caso hizo alguna mención a la nueva ley, entonces me pareció interesante mencionar ambas leyes. En Argentina, entonces, básicamente se pueden notificar las concentraciones económicas hasta una semana luego del cierre de la transacción o de la toma de control sobre los activos o empresas que se estén adquiriendo, y entonces existen diversas obligaciones establecidas en el régimen de defensa de la competencia que a su vez dan lugar a distintas infracciones que pueden darse en torno a las concentraciones económicas. Esas obligaciones son básicamente 2 o 3 si estamos hablando de un régimen de control ex ante. En común a ambos regímenes existe una obligación de notificar ciertas concentraciones económicas que cumplan determinados, digamos, requisitos cualitativos y cuantitativos establecidos en la ley, y a su vez existe una prohibición genérica
de llevar a cabo o implementar concentraciones que tengan un efecto anticompetitivo de tal forma que pueda perjudicarse el interés económico general. El interés económico general es el bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia en la Argentina. Y si hablamos del control de concentraciones ex ante, que prevé la nueva ley, que aún no está operativo, se le suma una nueva obligación que existe en la mayoría de las jurisdicciones del mundo, que es la llamada standstill obligation, o la obligación de no implementar una transacción sujeta a notificación obligatoria hasta que la Autoridad de Defensa de la Competencia haya emitido su decisión final. Bueno, entonces, básicamente yo les voy a comentar los dos fallos que les mencioné anteriormente, pero como preludio para ello, me pareció interesante por un lado hablar de control de concentraciones económicas en Argentina y por otro lado hacer una muy breve mención a las distintas infracciones que pueden darse de forma general y de forma particular al control de concentraciones económicas. Entonces, por un lado, las infracciones a la ley de defensa de la competencia y también en particular las referidas al control de concentraciones económicas pueden ser o sustanciales o formales. Las infracciones sustanciales van a ser aquellas que refieran, digamos, a las infracciones más graves a la ley, como puede ser una conducta anticompetitiva que se puede traducir en un acuerdo colusivo o en un abuso de posición dominante, mientras que las infracciones formales van a ser aquellas infracciones que por descarte no puedan ser categorizadas como infracciones sustanciales y que refieran básicamente a la violación de obligaciones formales que imponga la ley. Por ejemplo, a mi juicio, el deber de notificar una concentración económica. Por otro lado, las infracciones pueden categorizarse en cuanto a su extensión temporal en infracciones instantáneas, continuas y o continuadas. Las infracciones instantáneas básicamente van a ser aquellas en las cuales el momento consumativo de la infracción es único y no se extiende en el tiempo. Haciendo un paralelismo con el derecho penal, podría ser el caso de un homicidio o un robo. En cambio, las infracciones continuas y continuadas se caracterizan porque digamos, su extensión temporal no es única en un solo momento, sino que continúa en el tiempo. El ejemplo clásico de una infracción de defensa de la competencia continua o continuada sería un acuerdo colusorio, comúnmente llamado cartel. ¿Y por qué es importante caracterizar las infracciones que pueden darse al régimen de control de concentraciones? Porque los plazos de prescripción, o en realidad el cómputo del plazo de prescripción aplicable, va a depender de cuándo cesa la infracción. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bajo la ley 25.156, el artículo aplicable únicamente establecía que el plazo de prescripción, que es de 5 años, iba a comenzar a computarse desde que se cometa la infracción. Bien, la ley 27.442 fue más allá y estableció que el plazo de prescripción de aquellas conductas anticompetitivas que se extiendan en el tiempo comenzará a correr desde que cesa la conducta. ¿Por qué? Porque el momento en el cual se comete la conducta y cesa no es único, como sí ocurre con las conductas o infracciones instantáneas. Entonces, y acá llegamos al punto central, que son los casos Hackett y Administrative Processing. Anterior a ello, quiero mencionarles muy brevemente cuál fue la tesitura de la Autoridad de Defensa de la Competencia y los tribunales de apelación en la Argentina cuando trataron infracciones referidas a las obligaciones de notificar concentraciones económicas. Básicamente, las infracciones que se dieron fueron por omisión al deber de notificar concentraciones económicas que deberían haber sido notificadas por haber cumplido con los requisitos. Entonces, en general, la autoridad de competencia y los tribunales no tuvieron que caracterizar a estas infracciones, por una cuestión muy simple, porque al momento de aplicar la sanción, digamos, temporalmente no habían transcurrido más de 5 años desde que se cometió la infracción hasta que se impuso la multa o la sanción. Con lo cual, en los pocos casos en los cuales se caracterizó esta infracción al deber de notificar una concentración económica, se la caracterizó como una infracción instantánea por omisión, es decir, una única infracción que no se extiende en el tiempo y que se comete por omisión, en el cual, valga la redundancia, se omite cumplir con el deber que impone la ley. Ahora bien, en los casos Hackett y Administrative Processing, que fueron recientes, de hecho, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que es el tribunal competente para las apelaciones de defensa de la competencia hoy en día, resolvió las apelaciones de estos casos en los últimos 2 años. En estos casos, el tribunal se apartó de los precedentes anteriores y estableció que la infracción al deber de notificar una concentración económica constituye una infracción continua
y no instantánea. ¿Y qué quiere decir esto? Que el plazo de prescripción únicamente comenzará a computarse desde que se notifique la concentración. Esto junto a otras razones que esbozó la Cámara, como por ejemplo que digamos que la prescripción es un límite autoimpuesto por el Estado y como tal debe tener una interpretación restrictiva, con lo cual ante la duda debe entenderse que no se encuentra prescripta la acción. A su vez, también mencionó que la falta de notificación de una concentración económica priva a la autoridad de la posibilidad de expedirse en el ámbito de su competencia respecto a la legalidad de esa concentración económica. Acá en Argentina la puede aprobar imponiendo condicionamientos o rechazar totalmente. Y por último, la Cámara mencionó el artículo que les comenté hace un ratito de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, es decir, el artículo 72 que trata los temas de prescripción, y en este sentido mencionó que ese artículo preveía explícitamente que ciertas conductas se extiendan en el tiempo. Ahora bien, respecto a los argumentos de la Cámara, creo que el punto central acá que debe analizarse es cuál es la naturaleza jurídica de la infracción que se cometió. A mi juicio, la infracción al deber de notificar una concentración económica es una infracción formal instantánea, que se comete en un único momento, con lo cual, transcurridos 5 años desde que se cometió la infracción, a mi juicio debería prescribir. La opinión contraria implicaría entender que hasta que no se notifique la transacción, no comenzará a correr el plazo de prescripción y por ende no, aplicará la prescripción. Y por otro lado, entiendo que a su vez, respecto al argumento de la Cámara cuando menciona, la nueva redacción del artículo 72 de la Ley 27.442, creo que en esa instancia el legislador tuvo específicamente en mente que las únicas infracciones que se puedan extender en el tiempo sean las conductas anticompetitivas, y no una infracción formal como la omisión al deber de notificar una concentración económica. Entonces, como conclusión, digamos, estas fueron las conclusiones a las cuales llegué en el artículo que escribí, entiendo que hay 3 ejes centrales que tienen que tenerse en cuenta cuando se analizan las infracciones al deber, a las obligaciones referidas a las concentraciones económicas bajo la Ley de Defensa de la Competencia Argentina. Que impacta directamente en cómo se analiza el plazo de prescripción y su cómputo. Primero, la naturaleza jurídica de la infracción, si es una infracción instantánea, continua, continuada, sustancial o formal. Por otro lado, bajo qué régimen, qué régimen se aplica al análisis de consideraciones económicas, ya que entiendo que bajo un régimen ex post no debe analizarse de la misma forma una infracción, por ejemplo, al deber notificar una concentración económica, que bajo un régimen ex ante, que naturalmente va más allá e impone además la standstill obligation, que obliga a las empresas a no implementar la transacción hasta que la autoridad se expida. Y por último, creo que resulta relevante tener en cuenta cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de la postura adoptada. Porque, por ejemplo, la postura adoptada por la Cámara en los hechos implicará que una concentración económica sujeta a notificación obligatoria, que no haya sido notificada, será efectivamente imprescriptible a menos que las partes la notifiquen, lo cual probablemente no ocurra. Con lo cual, habiendo transcurrido 5, 10, 15 o 20 años luego de consumada la transacción, la autoridad se vería obligada a investigar si esa transacción debió ser notificada y, en su caso, a imponerle una multa a las partes que participaron de esa transacción, con los gastos y tiempo que ello insumiría. Con eso termino mi presentación y de nuevo te agradezco muchísimo, Juan David. Federico, muchas gracias además porque cumpliste tus 12 minutos al pie de la letra. Excelente. Es muy importante uno aprender desde un comienzo a respetar los tiempos y qué bien que lo hayas hecho sin necesidad de afanarte ni nada al final, ¿no? Muy bien. Quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Tú nos contabas hace un segundo que esta presentación sale de un artículo que publicaste. Cuéntanos dónde lo publicaste y por qué se te ocurrió publicar el artículo. Bueno, lo publiqué en El Dial, que es una revista jurídica argentina digital, que entre otras cosas tiene un suplemento de defensa de la competencia, y lo publiqué justamente a raíz de estos 2 fallos recientes que fueron muy novedosos y cambiaron, digamos, la postura de una manera radical de las autoridades en torno a el análisis del cómputo del plazo de prescripción en caso de infracciones al régimen de concentraciones económicas. Eso fue lo que me motivó.
Excelente, muy bien, felicitaciones Federico, me pareció muy clara la presentación. Para los que acaban de llegar, ya en este momento somos 53 participantes en el evento. Vamos a tener 3 presentaciones, ya escuchamos una, la de Federico, viene Natalia, luego viene Gonzalo. Después de esas 2 presentaciones le damos la oportunidad a Carolina Polanco para que comente las presentaciones y después de eso vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Desde ya pueden empezar a escribir sus preguntas en el chat, que yo leeré en voz alta y que luego responderá uno por uno cada uno de los presentadores. Pero bueno, bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Sigan saludándonos, por favor, por el chat, sobre todo si son miembros del semillero, si son integrantes del semillero, por favor, saluden por el chat. Y entonces voy a abrirle el micrófono a continuación a Natalia Romano. Natalia, probemos tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Natalia. Nuevamente, por favor, preséntate y adelante con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, soy Natalia Romano, soy de Perú, soy abogada desde el año pasado por la Universidad Católica del Perú. Y bueno, hoy día les voy a contar un poco el caso que sustentó mi examen de grado, mi titulación, que está vinculado a control de concentraciones, pero particularmente a gun jumping. Hoy día les voy a contar entonces, voy a hacer uso de una presentación. A ver, ya está, listo. Bueno, como les comenté, es un caso de gun jumping, o es cuando los agentes deciden, no esperan a la salida de la autoridad y cierran antes de tiempo sus operaciones. ¿Cómo podemos ilustrar la operación en los deportes como las salidas en falso? Ahora bien, ¿por qué tratarlo? Lo cierto es que en el Perú la práctica se ha centrado en el control de conductas y no tenemos muchos casos vinculados a las autorizaciones de concentraciones, y menos aún a procedimientos sancionadores derivados de este control ex ante. Entonces, era un tema pendiente a revisar. Es bastante válido que nos preguntemos, no entiendo, ¿Perú tiene o no tiene un control de concentraciones? ¿Estos casos no deberían ser comunes? Sí lo tienen, desde el año 97, con un importante paréntesis, solo lo tiene para el sector eléctrico. Bueno, al margen de las razones del legislador para emplear dicha herramienta únicamente en ese sector durante todos estos años, lo cierto es que el control ex ante es un tema no tan desarrollado y la discusión en Perú se centra en si debemos implementarlo o no. Punto importante, estamos próximos a implementarlos en todos los sectores, esperamos a inicio del 2021, pero hasta el momento nuestra experiencia se limita al sector eléctrico. Es en esta búsqueda en la que yo me cruzo con el caso Enel, un caso bastante particular porque nos permite conocer cómo enfrentó la autoridad de competencia una concentración sin autorización y las lecciones a futuro que podríamos sacar del mismo. Bueno, como les comenté, mis principales hallazgos, en Perú desde el año 97 existe un control previo exclusivo para el sector eléctrico. Es decir, las operaciones que involucren a empresas de dicho sector y superen los umbrales establecidos en la norma deberán ser notificadas a la autoridad de competencia peruana, en este caso es el INDECOPI. En el año 2009, Enel controlaba en el ámbito europeo, junto con Acciona, la empresa italiana de energía Endesa. Creo que varios somos familiares con estas empresas de energía. Y en el año 2009, Enel dice, bueno, quiero tener un control exclusivo sobre Endesa. ¿Qué es lo que sucede a continuación? A continuación, inicia las solicitudes de autorización de la operación para obtener el control exclusivo en todas las agencias de competencia del mundo que requerían esa notificación. Entre ellas llegó una notificación a Perú. ¿Por qué? Porque Endesa, que era la empresa objeto del control, controlaba indirectamente a 3 empresas del sector eléctrico peruano, como eran Edelnor, Exa y Edgel. Ahora, ¿en qué momento se desencadenó todo el problema? Cuando en junio, Enel, Acciona y Endesa, en el mercado europeo, comunicaron que habían realizado la transferencia. ¿Cuál fue el problema? Que en el Perú la solicitud aún se encontraba en trámite. Es más, la autoridad aún estaba dentro del plazo para resolver esa solicitud. Inmediatamente y paralelamente, la Autoridad de Competencia Peruana inició una investigación por la presunta realización de una concentración sin autorización. Enel se defendió incorporando un elemento súper interesante indicó que el mismo 25 de junio, que fue cuando se realizó esta comunicación en el ámbito europeo, Endesa había ordenado a los representantes de la empresa en Perú no realizar actos que pudiesen alterar la estructura de control vigente hasta que la autoridad peruana emitiese su decisión. Y tenían como prueba comunicaciones públicas de la misma fecha.
Vamos entonces de forma rápida a los criterios establecidos por la autoridad de competencia al evaluar un cierre anticipado y a las propuestas que me gustaría dar. La primera interrogante que se enfrenta la autoridad de competencia en un cierre anticipado es ver qué actos previos a la autorización implica la vulneración de la obligación de suspensión. ¿Por qué este acto es una vulneración a esta obligación de suspensión? La vulneración de cualquiera, como sabemos, el control de concentraciones hace uso de dos herramientas en la mayor parte del mundo, de la herramienta de la obligación de notificación y de la herramienta de la obligación de suspensión. La vulneración de cualquiera de estas dos obligaciones conlleva el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque ataca las bases de los sistemas de notificación previa. Tal es así que las multas impuestas son de las más altas en temas de competencia. Por ejemplo, el caso Canon, Altis y acá en Brasil el caso IBM Red Hat. Ahora, ¿cuánto se complica bastante la cuestión? En que la autoridad de competencia aún tiene problemas de motivación al momento de abordar qué podemos considerar como ejecución anticipada de la operación. Sin perjuicio de que yo estoy de acuerdo, adelanto en cómo fue resuelto el caso, la autoridad de competencia peruana fue muy escueta al momento de justificar la responsabilidad de Enel. Si les puedo resumir en una línea, sustentaron de que Enel, a partir de la comunicación realizada en España, tenía la aptitud para hacer el ejercicio de actos de control en Perú. No complementó dicho desarrollo en de qué forma este acto entre los agentes, y ciertamente previo a la autorización, habría cambiado la estructura de control. Nos deja bastantes dudas. ¿Qué acto tiene la aptitud para alterar la estructura de control? Todo acto previo entre los agentes tiene esta potencialidad de alterar la estructura de control. Y en definitiva, ¿cómo la autoridad de competencia determina qué actos alteran la estructura y cómo evidencia ello? Sin perjuicio, repito, de que yo estoy de acuerdo en cómo se resolvió el caso no representa cómo pensaban las autoridades al inicio del control previo. Sancionamos la concentración sin autorización siempre que detectemos un contacto previo, porque es evidente que estos actos están vinculados directamente con la operación propuesta, porque estos actos son irreversibles y porque tienen una potencialidad de generar efectos en el mercado. ¿A qué dirijo mi crítica en el documento? En verdad me director estos argumentos, principalmente esos tres argumentos que ya les he explicado. Todos los actos que se realicen en el interín de una operación de concentración tienen una vinculación con la misma, y esta aseveración no añade valor al análisis de responsabilidad que estamos viendo. Además, las autoridades de competencia tienen la facultad de revertir los efectos de las operaciones. La autoridad tiene la facultad de hacerlo en su norma, lo prevé. Y definitivamente todas las operaciones tienen un efecto potencial en el mercado. Lo que nos debería importar es si esta operación, este acto, tiene el efecto de incidir en la estructura de control. Creo que no está avanzando. Perdón. Ahí está. Perdón. Bueno, mi postura finalmente es que la obligación de suspensión no puede afectar a todos los actos previos que estamos viendo, solo aquellos actos que realmente conduzcan a la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre la empresa. Siguiendo esa línea, ¿qué hubiese sido necesario? ¿Qué debió incorporar el caso? Se debió demostrar fehacientemente una alteración en la estructura de control. Por ejemplo, identificar qué acto, qué directivos fueron cambiados, qué nuevos miembros en los órganos de poder fueron variados, o incluso qué decisiones se adoptaron que denotaron el cambio de control. Si se hubiera realizado el análisis propuesto, el resultado habría coincidido con la imposición de una multa a Enel. Sin embargo, se habría incorporado cómo la estructura de control se vio modificada, y aún más, yo creo que habría existido un lugar para que la autoridad de competencia asevere y diga: esa declaración que tú hiciste el mismo día que alterabas tu estructura de control en España, esa era una forma en la cual se manifestaba la alteración de la estructura de control. En verdad, ¿cuál es el propósito que percibo a través de esta propuesta? Es que delimitemos la obligación de suspensión a aquellos actos concretos que puedan tener un impacto significativo en la estrategia competitiva de la empresa, por ejemplo, los derechos políticos, y evitar que todo acto previo sea sancionable. Y en verdad esto atiende a una realidad en la cual muchas veces es necesario el contacto entre agentes para preservar a la compañía objeto de transacción. Solo para actualizar la situación en Perú,
Este tema es aún pendiente de resolver. Como les comenté, estamos próximos a tener un control previo en todos los sectores y también se encuentra como infracción administrativa la ejecución sin autorización. Sin embargo, aún no se precisa qué se entiende por ejecución. ¿Es la firma? ¿Es el precierre? ¿Es el cierre? No hay una definición ni en la norma ni en el proyecto de reglamento. Entonces seguimos bajo la misma incertidumbre. Ahora bien, el siguiente punto que yo traté fueron las medidas de dispensa o la posibilidad de hacer implementaciones parciales. En el caso, lo que se refiere a la medida de suspensión, bueno, en él dijo, en Latinoamérica, los directivos peruanos por orden de Endesa habían hecho una declaración en la cual reconocían la competencia del Indecopi y se comprometían a no desplegar efectos hasta su pronunciamiento. ¿Qué es lo que dijo Indecopi? Indecopi dijo, ¿sabes qué? He revisado tu propuesta y no me es suficiente. Y concluyó que el despliegue de los efectos en Perú era irremediable y ese razonamiento adelanto determinó la imposición de una multa. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de acuerdos de exclusión, acuerdos a través de los cuales las empresas solicitan una implementación parcial de la operación. Este es un mecanismo que tiene como propósito que las empresas puedan cerrar la operación en aquellos lugares donde ya ha sido aprobada, pero que al mismo tiempo se mantengan suspendidos los efectos donde aún esté pendiente de resolver. ¿Por qué proponemos estos acuerdos? Lo cierto es que tenemos operaciones que son presentadas frente a diversas autoridades de competencia, están sometidas a diversos plazos, y la verdad es que los agentes involucrados en las operaciones pueden identificar que el pasar del tiempo sin recibir de la autoridad pronunciamientos firmes podría repercutir en operaciones paralizadas o generar desincentivos que puedan afectar el cierre de la operación. Los valores de la operación en el mercado pueden variar dramáticamente de un periodo a otro, así también como la apreciación que se tiene sobre la conveniencia o no de continuar con la inversión. El tiempo de espera muchas veces perjudica el valor de la empresa al ser adquirida por ese grado de incertidumbre, e incluso se pueden incrementar los costos de financiamiento para el adquirente a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la propuesta, en resumen, es que sea posible que la autoridad estudie las excepciones propuestas, siempre y cuando y a criterio propio sean realizadas bajo los siguientes límites. Que la medida sea suficiente, es decir, que no sea una mera declaración, sino que, por ejemplo, constituya figuras que resguarden derechos políticos, como por ejemplo podrían ser un fideicomiso, o por ejemplo el establecimiento de cláusulas en los contratos que suspenda toda la ejecución hasta que se obtenga la aprobación. Sobre el particular no bastaría una simple declaración y se requeriría, por ejemplo, una condición resolutoria que indique que si no se obtiene la aprobación, todo lo negociado queda sin efecto. Y finalmente, que la medida sea oportuna. ¿Habría cambiado la situación si esta dispensa solicitada hubiese sido parte del contrato o trasladada con la notificación? No es lo mismo que pongas en la mesa una excepción el día que cierras la operación a que si la sometes a evaluación el día que realices la notificación. Este elemento otorga un elemento de evaluación y colaboración con la administración. Cerrando, como les comenté, en caso en él, esta medida fue propuesta el mismo día que cerraba la operación y pone en evidencia, en verdad, que era un actuar poco diligente por parte del agente económico que buscaba más que nada un salvavidas para no verse sancionado. Esto finalmente fue multado con $100.000 y sentó un buen precedente hasta el momento en Gantiampi en el sector eléctrico. Mis conclusiones concluyo rápidamente que la vigilancia de las obligaciones de notificación y suspensión en el Perú es fundamental. Son la base del sistema de control previo y requieren un debido resguardo a través de, por ejemplo, la herramienta sancionadora. Ahora bien, es necesario también establecer límites a esta herramienta sancionadora y que se atienda a la naturaleza de las operaciones de fusión o adquisición. No todo contacto previo entre los agentes implica un cambio de control y muchas veces es necesario cierto nivel de contacto para establecer pautas o resguardar el valor del negocio. De la misma manera, las propuestas de exclusión de la obligación de suspensión también son factibles siempre y cuando sean incorporadas de manera oportuna y suficiente. Porque esta nueva flexibilidad, atendamos a la velocidad y realidad de los negocios, no siempre se encuentra alineada a los procedimientos de autorización, a los plazos. Entonces recordemos que nos encontramos frente a operaciones en las cuales el factor tiempo puede jugar en contra de los intereses de los agentes económicos. El uso de los criterios que yo les he propuesto hoy día podrían permitir una mejor atención a los intereses de los agentes económicos que desean operar activamente en el mercado sin dejar de lado el objetivo de la agencia de competencia.
Gracias, es todo. Bueno, muy bien, Natalia. Muy dinámica tus diapositivas. Te felicito. Luego nos cuentas quién te enseñó, cómo aprendiste a diseñarlas. Gracias. Algo común de tu presentación con la anterior de Federico es que los dos presentaron conceptos básicos, hechos básicos, pero también se animaron a presentar su opinión informada y en el caso de Natalia incluso hacer propuestas. Me parece muy bien. Bienvenidas sean las posturas siempre y cuando uno haya precisamente presentado antes los hechos y los conceptos. Ahora le voy a dar la palabra a Gonzalo Villazón. Gonzalo, te abrí el micrófono, probémoslo. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Ya. Bueno, Gonzalo, ya sé que vas a presentar unas diapositivas, pero no se te olvide que vamos a arrancar con tu presentación. Cuéntanos de ti. Por supuesto, gracias Juan David. Mi nombre es Gonzalo Villazón, soy abogado de la Universidad de Chile. Actualmente trabajo en una firma de abogados que se dedica fundamentalmente a temas de libre competencia, que se llama Ferrara Neme, en Santiago de Chile. Y el tema de mi ponencia aparece a partir de una investigación que hice como parte de mi memoria de pregrado, para titularme como licenciado en Ciencias Jurídicas y como abogado. Y por eso fue una memoria que abarcó bastantes temas, pero a propósito de una reforma importante que hubo aquí en Chile, pero como las exposiciones tanto de Natalia como de Federico tenían ciertos tópicos comunes, prefería enfocarme en lo que eran los ilícitos en materia de control de fusiones y en particular también el tema de gun jumping. Así que, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. Bien. Quiero partir con un poco de contexto para entender cuál es la realidad chilena en términos de control de concentraciones o control de fusiones, como también se le dice coloquialmente. El trasfondo fue una importante reforma que hubo en Chile a la ley de competencia. Esta reforma tuvo básicamente tres ejes. Uno, consolidar la institucionalidad que tiene Chile, que es una institucionalidad dual. Hay una fiscalía, que es una agencia administrativa, y un tribunal de competencia especializado. Excepcionalmente puede intervenir la excelentísima Corte Suprema en ciertos casos de sentencias definitivas o finales del Tribunal de Competencia. Otro eje fue los carteles, donde se impuso por primera vez, o se repuso después de varios años, la pena de cárcel para delitos de colusión. Y por último, que es algo donde me voy a enfocar, el tercer eje son las concentraciones. Aquí se impuso por primera vez en Chile un sistema de notificación obligatoria y previa de las operaciones de concentración. Tiene la peculiaridad de que es un procedimiento 100% administrativo. También posee un efecto suspensivo, lo llama la ley, pero es parecido a lo que, o emula lo que ya hemos hablado con los otros ponentes de la standstill obligation. Una peculiaridad, a propósito de lo que mencionaba Natalia, en Chile no existen estas dispensas, como se produce, por ejemplo, también en el derecho europeo. Es un procedimiento que se ha llamado colaborativo fundamentalmente porque solamente se pueden imponer estos remedios o medidas de mitigación de los efectos anticompetitivos cuando hubiera acuerdo con las partes, ¿ya? Si no se llega a acuerdo, por supuesto, la fiscalía en este caso puede prohibir la operación, pero hay incentivos para que esto de manera bastante expedita y colaborativa lleguen en breves plazos, ahí vemos entre 30 y 90 días, a una solución acordada entre las partes. Y por último, hay una limitada revisión judicial. Esto porque cuando la operación es aprobada, o bien es aprobada incluso con condiciones, como estas condiciones son acordadas entre las partes, el legislador aquí en Chile prefirió que ni en esos casos sea revisada la operación, solamente cuando se decreta la prohibición de la operación. Entonces estas son como las características fundamentales del régimen chileno, que entró en vigencia en el año 2017, bastante nuevo, ¿ya? Antes solamente existía control de fusiones voluntario y a veces, en algunos casos, preventivo o ex post.
El tema que voy a tratar, me interesa abordar es, como marco general, cuál es la eficacia de un sistema preventivo y obligatorio de notificación de concentración. Y ahí nos damos cuenta que el legislador chileno, así como muchos otros países, se dio cuenta que tenía una batería de soluciones o mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de este sistema preventivo y obligatorio. Por supuesto existen técnicas más colaborativas, pero como el caso de relacionarse con las comunidades o con los agentes de mercado o programas de clemencia, pero en Chile solamente están limitados estos programas de clemencia al delito de colusión, ¿ya? O a los hechos de acuerdos colusorios. Entonces el legislador chileno prefirió irse por técnicas más comunes o propias de los regímenes de concentraciones, que son por un lado las sanciones y por otro lado medidas no sancionatorias, que es típicamente la desinversión, la separación de la empresa resultante, o bien una serie de resguardos o medidas conductuales, ¿ya? Pero en materia de sanciones, que es donde me quería enfocar, el legislador chileno decidió establecer, y los voy a mostrar ahora, 5 ilícitos específicamente aplicables a el control de concentraciones preventivo que se impuso. Estos 5 ilícitos obviamente se relacionan precisamente con la eficacia del sistema nuevo. El primero de ellos es la infracción a la obligación de notificar. En estos casos, la ley chilena impuso un umbral, según ventas anuales, que si se sobrepasa, por las partes de la operación, se ven en la obligación de notificarla. El segundo ilícito es perfeccionar, esa es la palabra que usa el legislador chileno, o consumar una operación que, habiendo sido notificada, se perfecciona o se ejecuta anticipadamente. Esta es la típica hipótesis de can jumping. El tercer ilícito es perfeccionar una operación prohibida por la autoridad. En este caso, la operación pasó por todo el procedimiento, se concluyó que debía ser prohibida por afectar o potencialmente afectar de manera sustantiva la competencia, y aún así las partes la llevaron a cabo. Y la hipótesis más común que existía antes en Chile, que era el incumplimiento de las medidas que se hubieran adoptado. Y una innovación que hizo la reforma fue incorporar este ilícito específico de entregar información falsa, ¿ya? Se justifica este ilícito, según lo que señala la discusión legislativa, porque parte importante de la evaluación que va a hacer la Fiscalía reposa en la información que las propias partes le entreguen. Entonces hay un deber de veracidad que se refuerza con sancionar la entrega de información falsa. Y a su vez se estableció una serie de ilícitos específicos para quienes oculten deliberadamente información, con una pena de cárcel de hecho, o a quienes quieran obstaculizar la investigación. Pero yo me quiero detener en el segundo de los ilícitos que está marcado ahí, que es el ilícito de can jumping. Porque en el poco tiempo que llevaba en vigencia esta reforma, la Fiscalía emprendió el primer caso por estos ilícitos, y hasta ahora el único caso que tenemos, que hemos conocido. Quisiera referirme, y eso es parte de lo que yo abordé en mi trabajo, cuáles son las hipótesis usuales que vemos en el derecho comparado de que se consideraría can jumping, precisamente porque la consumación anticipada de la operación se analiza caso a caso en la mayoría de las jurisdicciones, y es muy difícil establecer cuándo se entiende perfeccionada la operación. Pero en mi estudio pude notar que a partir de lo que dicen los distintos autores, la doctrina norteamericana o parte de la experiencia europea, podemos distinguir al menos 3 hipótesis muy usuales, o 3 grupos de casos muy usuales. El primero de ellos es la integración decisional. Eso quiere decir una serie de cláusulas que regulan la negociación, que de manera anticipada permiten ya interferir de manera decisiva en el funcionamiento de la entidad resultante o de la entidad adquirida. Aquí típicamente se sancionan o se reprochan cláusulas de no competir, el pago del precio anticipado, el derecho del adquirente a intervenir en decisiones estratégicas de precios, de marketing o de ventas de la adquirida. Pero en cambio sí serían aceptables, por ejemplo, algunas cláusulas destinadas a preservar la viabilidad de los activos o la viabilidad de la empresa que se va a adquirir, ya sea, por ejemplo, no incurrir en niveles altos de endeudamiento, la posibilidad de no enajenar los activos que se van a adquirir, no iniciar acciones o demandas que no sean de cobranza, etc. El segundo grupo es lo que yo titulo, o podría denominar integración operacional,
Esto quiere decir que ya no es tanto en los órganos decisorios de la administración de la empresa o de la empresa adquirida, sino más bien en una integración, diríamos, efectiva o en los hechos. No consta tanto en los acuerdos de la negociación, sino en los hechos. Aquí típicamente, y son casi los casos más flagrantes que se han conocido a nivel comparado, que son que las empresas, antes de tener la autorización administrativa, integran sus instalaciones, reubican o relocalizan a trabajadores de la empresa adquirida en su propia empresa, anuncian o empiezan a usar un nombre común o el nombre de la entidad resultante, empiezan a desarrollar en conjunto productos, estrategias de marketing o definir precios, o incluso, por ejemplo, la actuación conjunta frente al mercado. En este sentido se ha dicho que solo sería posible actuar conjuntamente para efectos de informar al público que se van a fusionar o van a adquirir una determinada empresa, pero no a un nivel tan intenso. Y un tercer grupo, el traspaso de información sensible, que se da muchas veces en materia de la negociación. Y a propósito de esto, quiero mencionar en líneas generales cuál fue el primer caso, y hasta ahora el único caso que se ha dado en Chile de gun jumping, y el único caso por todas estas infracciones que vimos anteriormente. Es un caso muy interesante porque, primero, es un caso de perfeccionamiento anticipado. Segundo, porque es una operación transfronteriza, es decir, una operación donde intervenían varias jurisdicciones donde se tenía que notificar esta operación, y una de ellas era Chile y otra era Brasil, que era donde está la matriz de estas empresas que estaban fusionándose. Lo segundo es que la razón por la cual la Fiscalía decidió investigar este caso es porque, aun cuando en Chile notificaron la operación, en Brasil, que era donde se ubicaba la matriz de estas empresas, celebraron un acuerdo de carve-out o carve-out agreement, que lo que pretende en líneas muy generales es separar los activos, separar una parte del negocio de un país determinado, en este caso Chile, para que pueda perfeccionarse en el resto de las jurisdicciones, pero no en Chile. El problema es que la Fiscalía estimó que esto era, aún así, un caso de perfeccionamiento anticipado, porque, a pesar de los resguardos que habían tomado las partes con este carve-out agreement, era insuficiente para escindir o para separar transitoriamente la operación en el caso chileno. Es decir, la Fiscalía fue muy categórica y sostuvo, y voy a permitir citarme, que la legislación chilena no contempla ningún mecanismo de excepción a casos relativos de gun jumping. La aceptación de antecedentes que permitan justificar la ejecución de hipótesis contrarias a la ley tornarían en letra muerta el sistema de control de concentraciones. Finalmente, a pesar de los descargos que hicieron las partes afectadas, llegaron a una conciliación. Entonces no hubo un pronunciamiento de fondo del tribunal. Por eso que, a partir de este caso, hay una serie de conclusiones que yo trato o que puedo llevar y que quiero mostrarles. Perdón. La primera es que este caso deja más dudas que certeza, por supuesto. No hubo un pronunciamiento de fondo del tribunal. No hubo claridad si, por ejemplo, se requerían o no efectos en el mercado, porque la Fiscalía estimaba que en este caso bastaba con el solo perfeccionamiento anticipado, aun cuando no haya tenido efecto en los precios o ningún efecto en el mercado. Hay también una tensión entre lo que llamaría el enfoque represivo, es decir, la Fiscalía intentando dar una señal hacia los mercados muy dura, de que no existen excepciones, pero también una tensión con un enfoque más transaccional de la propia Fiscalía, que prefirió llegar a un acuerdo y no llegar hasta el final con este caso. Y por supuesto, el rol de los tribunales, que está todavía pendiente de cuál va a ser la opinión que ellos tienen, al menos los tribunales chilenos, y en particular en este caso de operaciones transfronterizas, cuál es la forma que van a interactuar las agencias, si van a ser respetuosas las decisiones de los otros países, o bien van a llevar una agenda más propia, que se produce el problema de la consistencia o de las decisiones contradictorias. Y por último, para cerrar, ¿dónde quedan los agentes económicos? En este contexto de incertidumbre, que yo considero que debería ser abordado por la agencia en sus guías, los agentes económicos no saben cuáles son los resguardos que debían tomar en el proceso de negociación de la operación de concentración para no verse amenazados por una sanción o multa en el futuro. Así que con eso concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, Gonzalo. Felicitaciones a los tres. Muy buenas presentaciones. Todos estuvieron
atentos con el tiempo, creo que estaban muy bien organizadas todas las presentaciones. Yo aprendí muchísimo, estoy seguro que los más de 50 participantes que nos han acompañado también aprendieron muchísimo en sus presentaciones. Ya le voy a dar la palabra en un segundo a Carolina, de hecho ya te abrí el micrófono, Carolina. Fíjense que es interesante porque son 3 jurisdicciones que han tenido reformas relativamente recientes, pero son 3 jurisdicciones con historias muy diferentes. La primera, la Argentina, donde hay más de 2 décadas de experiencia con el control de integraciones. Luego tenemos Perú, que tiene experiencia solo parcial con el sector eléctrico y esperamos que el próximo año empiecen a tener un control de todos los sectores. Y finalmente el caso chileno, donde tenemos una reforma que introdujo el control previo muy recientemente. Entonces ya hemos tenido el gusto de escuchar 3 diferentes acentos, argentinos, peruanos, chilenos, y ahora vamos a tener el gusto de escuchar un acento colombiano que además no es de Bogotá, entonces es mucho mejor. Carolina Polanco, tienes la palabra. Bueno, hola a todos de nuevo. Ya me había presentado Juan David. La idea, digamos, de este seminario es que haga comentarios a las presentaciones de Federico, Gonzalo y Natalia, y que haga apreciaciones porque digamos que estas presentaciones surgen de unos documentos en los que ellos condensaron sus investigaciones. Entonces, lo primero que quiero decir es que los 3 documentos me parecieron muy buenos, muy estructurados, con un muy buen análisis, pero sí vale la pena para que todos sepan, porque quizás en las presentaciones no se ve reflejado eso, que los 3 hicieron investigaciones muy diferentes, con distintas aproximaciones, con diferentes metodologías, etc. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con Federico, en el mismo orden, Federico, Natalia y Gonzalo. Federico hizo un artículo en el que estudia una figura en particular procesal, que es la figura de la prescripción. Y en el análisis de esa figura surgen diferentes discusiones. Entonces, Federico me pareció que tiene una muy buena capacidad de síntesis. Incluiste muchos argumentos a pesar de que el artículo es corto y de pronto no tenías espacio para extenderte muchas otras cosas. Me parece que en el artículo fuiste capaz de colocar todas las ideas de manera clara y concreta. ¿Qué quiero resaltar del artículo y que es un punto que encontré en los 3, pero que curiosamente ninguno de los 3 hizo énfasis en eso? Y es que en estas 3 jurisdicciones me llamó mucho la atención por la experiencia desde Colombia, es que ven de una manera diferente la infracción al deber, digamos, de ir a notificar de la operación de concentración a la autoridad de competencia o a la autoridad correspondiente. ¿Y por qué es importante en los 3? Y lo iré diciendo es, por ejemplo, en el caso de Federico, me llamó mucho la atención que él hace al principio de su investigación una diferencia entre una cosa es que yo no vaya a notificar la operación de integración, es decir, incumplo el deber de notificación, y otra diferente, y así es tratada en la legislación en Argentina, es que yo o me integre, digamos, y nunca fui a la autoridad de competencia porque no tenía o porque no quise, o la segunda es que fui, pero no esperé la decisión final, porque ahí tengo, además del deber del incumplimiento de ir a notificar, tengo o podría tener, digamos, una conducta en el mercado que podría ser idónea para restringir de alguna manera la libre competencia. Y me llamó mucho la atención eso que también Natalia lo toca cuando hace, digamos, la explicación de cuál es el sentido que le encuentra el artículo 6º de la ley correspondiente en Perú, es porque como tienen 2, digamos, conductas que pueden ser susceptibles de infracción, lo curioso es que en Colombia no pasa así. En Colombia, sea uno u otro caso, siempre se ve como si fuera la infracción al deber de notificación. Es decir, cuando en Colombia la autoridad de competencia hace el análisis de no vinieron a informarme y digamos me enteré a los 3 años, estoy todavía dentro del término para poder perseguir esa conducta, yo simplemente analizo, tenía que venir, cumplía con los supuestos de la norma, incumplió su deber legal, pero nunca entra la autoridad a determinar si, por ejemplo,
esa integración que termina siendo un acuerdo entre dos empresas generó algún efecto en particular en el mercado. Y si por ende puede estar dentro de otra prohibición, que por ejemplo también lo vi en el documento de Gonzalo, si hacen la aproximación como si fueran infracciones diferentes. En Colombia simplemente se entiende que pues si no fuiste simplemente es un deber de la infracción, o si fuiste y no esperaste, la explicación de la autoridad colombiana es que tu deber de información, digamos que se agota cuando se agota el procedimiento. Es decir, que si a la mitad del procedimiento tú decides integrarte y no esperas, igual lo que pasó fue que no cumpliste con tu deber de informar porque no se agotó. Pero me pareció súper interesante que los tres abordaron esa problemática desde sus legislaciones, haciendo énfasis en que son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Y por qué quiero hacer especial énfasis en eso? Porque me parece que eso los lleva a consecuencias diferentes en sus investigaciones. Entonces, para el caso de Federico, de nuevo me gustaron mucho los tres documentos. Para el caso de Federico y la investigación en Argentina, me parecería interesante como tú abordaste, digamos, lo que pasaba con la legislación anterior y lo que pasa con la legislación nueva. Quizá para quien tiene un mayor conocimiento en Argentina, sea más fácil o más digerible entender, digamos, cuáles serían las consecuencias jurídicas de ver la aproximación cuando, por ejemplo, la regulación permitía la notificación ex post, a que cuando la permite o cuando ya implica que sea ex ante. Entonces sí me parecería importante, por ejemplo, para efectos de las personas que no tienen como esa cercanía con la legislación argentina, separarlo. Porque tú haces la explicación de corrido y por supuesto condensas todos los argumentos, pero valdría la pena separarlos, lo que también te permitiría profundizar más en las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, ¿en qué pasaría en el caso de las concentraciones que tienen lugar cuando aún no se ha tomado una decisión por parte de la autoridad, pero sí fueron a notificar? Porque ahí si bien tú explicas que pueden ser parte de la prohibición del artículo 8, porque podrían verse como, digamos, lo que diríamos en Colombia, una práctica restrictiva de la competencia, el análisis queda ahí. Entonces quizás sería interesante, por ejemplo, profundizar cuáles podrían ser los efectos de esas concentraciones que te lleven a considerar que además de incumplir el deber legal o el deber formal del que tú hablabas, por lo que consideras que puede ser instantánea, digamos, la infracción de esa conducta, te llevarían a considerar que es una práctica restrictiva, porque al tú explicar eso cambia tu consecuencia y podría cambiar también tu opinión acerca de la aproximación. Es decir, si solo ves la infracción como incumplimiento al deber legal, seguramente lo vas a ver como una conducta instantánea. Pero si tú vas a hacer el análisis de la conducta como un acuerdo o una conducta que tuvo lugar en el mercado que puede infringir la libre competencia, como lo harías con un cartel o un abuso o una colusión, quizá cambia tu opinión, porque quizás sí lo verías como una conducta continuada. Y eso necesariamente repercutiría en tu conclusión sobre la prescripción de las conductas. Entonces, me pareció excelente. Mi recomendación sería a futuro, porque por ejemplo de ahí podría sacar otra investigación para que puedas profundizar más en esos aspectos que tienen un debate muy bonito y sobre los cuales de hecho tuviste puntos de encuentro con Natalia y con Gonzalo, que hicieras una diferenciación para que puedas analizar más las consecuencias jurídicas y también para que puedas explicar tus argumentos, digamos, de cara a los dos casos que citaste. ¿Sí? Eso sería en relación con la primera presentación. En el caso de Natalia, lo que hizo fue que Natalia hizo como un estudio de caso, porque ella cogió un caso, analizó un caso completo, absolutamente, digamos que ella agotó todo el caso, y lo que terminó ocurriendo fue que el caso le dio a Natalia para hablar de distintas problemáticas, ¿sí? Porque Natalia lo que terminó haciendo fue analizando todo el procedimiento para llegar a la conclusión en el caso de Nel. Ella hizo un estudio de caso completo. ¿Qué pasa? Natalia, si bien aquí hiciste énfasis en el tema de como separación de negocios o estos acuerdos de exclusión y el tema del control,
Natalia también hizo una explicación muy detallada de cuál sería la conducta en la que estaría incurriendo, en este caso en él, por ir a notificar, pero perfeccionar la operación antes de obtener la autorización de la autoridad. Es decir, el mismo punto que estoy tocando con la presentación de Federico. Y de hecho, Natalia hace una explicación de qué sentido tendría esta norma. Curiosamente, Juan David no me pidió que los leyera así, pero yo leí los artículos Federico, Natalia y Gonzalo. Y cada uno le aportaba algo adicional al debate. ¿En qué sentido? Natalia en ese punto en particular agregó algo y fue, ¿qué sentido tendría que en la legislación peruana para el sector eléctrico, porque para los demás sectores no está vigente este régimen de control de concentraciones, que la norma hable como si fueran dos conductas diferentes, una ir a notificar y otra notificado, digamos que me concentro antes de obtener la autorización de la entidad? Y ella trata de hacer toda una explicación de cómo debería yo entender esto y por qué no sería una como doble tipificación de la misma conducta. Y ahí Natalia le agrega, que es un poco lo que le decía Federico de los efectos, el tema de, ven, si yo me concentro yendo a notificar, pero finalmente resultó en que aprobaron la integración, pues no sería grave, ¿no? Porque no generó efectos en el mercado. Pero cómo eso se compagina con la finalidad, digamos, del derecho de concentraciones, porque no estaría dentro de la primera tipificación que no fui a notificar en estricto sentido, porque sí fui a notificar. Lo que pasó fue que no esperé la decisión de la autoridad. Pero Natalia le agrega un análisis y bueno, pero ¿qué pasaría si estoy dentro de eso, pero simplemente al final me aprueban la concentración? Es decir, no tuvo efectos, no fue grave, pues, ¿qué podría hacer la autoridad para igual sancionar? Porque si no sería contrario o las personas pues simplemente no irían y perdería el sentido el régimen de concentraciones empresariales, pero no para sancionarlo porque tenga algún efecto en el mercado. Y precisamente eso es lo que estoy planteando, que sería interesante que los tres hicieran, de hecho con las tres legislaciones, y es porque ustedes lo ven como si fueran dos conductas diferentes. La finalidad es diferente y por eso las consecuencias jurídicas que eso puede tener son distintas, cada una desde su legislación. Entonces, con Natalia, mi recomendación es que, como cogiste el análisis de ese caso de estudio, te tuviste que enfocar en diferentes problemas. Y eso te quitó espacio para profundizar en los dos que te parecieron más relevantes y que así lo hiciste ver en tu documento de investigación. Porque, por ejemplo, incluso hablaste de quién tiene la competencia o quién no. Sí, por ejemplo, el mismo que instruye es el mismo que puede sancionar, que también es una discusión acá en Colombia, pero con respecto a todo el tema de prácticas. También tuviste ahí un tema de cuáles son las garantías del debido proceso en el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, como trataste de abarcar todos los problemas que podía tener el procedimiento, te quitó espacio para quizá profundizar en los dos que para ti fueron más relevantes y a los que le gastaste un poco más de espacio en tu investigación, que fue el tema de estos dos tipos de infracciones, cómo se pueden abordar, y el tema, digamos, de la separación de negocios, que aquí en Colombia sí ocurre, y vi que citaste la resolución de integraciones de acá, de Colombia, pero te tocó pasar muy rápido, ¿sí? Sí hiciste una propuesta y eso me pareció súper chévere, hiciste una aproximación, pero te tocó pasar muy rápido por el espacio que le tuviste que dedicar a otras cosas que quizá no eran el énfasis de tu investigación. Finalmente, Gonzalo, tengo que decir para no sacarlo de contexto ni mucho menos mis comentarios, Gonzalo hizo un documento de 415 o 16 hojas, o sea, era un documento que condensaba todo el procedimiento, es decir, que si saco únicamente lo que hablaste aquí, sacaría de contexto también, digamos, la finalidad que tenía tu investigación. Entonces, para que todos sepan, Gonzalo explicó todo el procedimiento. Sobre la explicación de todo el procedimiento hizo algunas sugerencias de lo que él consideraba de cómo debía ser, y pues haciendo énfasis en este último tema de las concentraciones, también tocó, y el tema es que por supuesto en Chile es absolutamente diferente porque allá sí tienen
dos órganos distintos que llevan, digamos, este tipo de investigaciones, pero también tocaste el tema de que son infracciones diferentes, pero lo pasaste muy rápido. ¿Qué pasa? El tema de la investigación de Gonzalo, al ir por todo el procedimiento, por supuesto, te quedas sin la posibilidad de hacer un análisis como más discutido o sentando las diferentes posiciones que pueden haber sobre los temas en particular. Es normal. Lo que puede ocurrir con Gonzalo es que puede sacar una nueva investigación de todo eso que escribiste. En este caso en particular del tema de las concentraciones ilícitas. Sería súper interesante. ¿Qué veo de diferente con Colombia? Pues muchas cosas, sobre todo con la de Gonzalo. Acá el tema de entregar información falsa no está como una infracción, digamos, al régimen de concentraciones empresariales, sino que entregar información falsa puede ser un delito penal. Acá lo que ha ocurrido fue, por ejemplo, solo conozco un caso en el que se entregó información incorrecta, pero lo que la autoridad hizo fue como requerir a la persona, luego entregaron bien la información, siguió el proceso de notificación. Normalmente lo que pasaría es que si entregan información falsa y no llega una decisión final, porque si me llevas a una decisión final, podría ser prevaricato o podría ser que tú me llevas a mí con información errada a tomar una decisión incorrecta, que también es un delito. Simplemente se entendería si no llega una decisión final, como si no hubieras cumplido con el deber de información. ¿Sí? De nuevo, en Colombia solo ha tenido esa aproximación. Hemos tenido casos que se descubren 3 años después, aquí está en 5 años la caducidad de la facultad sancionatoria. Se han tenido casos que se han descubierto 3 años después, simplemente se analiza, debía informar, informó o no informó, y esta es la sanción que es establecida por ley. Más allá, digamos, no se ha analizado. Y un último punto que quería tocar, que solo fue un punto de encuentro entre Gonzalo y Natalia, fue el punto de cuándo se entiende perfeccionada la operación de integración. Ese es un tema que ha sido debatido, creería yo, que en todos los países. Si les interesa el tema pues, de control, sería interesante hacer un análisis comparativo. Todos utilizaron la Unión Europea, pero pues ya que estamos en un escenario latinoamericano, pues sí valdría la pena que hagamos una comparación, digamos, una investigación ya comparada de nuestras legislaciones, porque creo que tienen incluso más puntos de encuentro que los que puedan tener ahorita con la Comunidad Europea por el tema del desarrollo, simplemente el desarrollo que han tenido. Entonces, sobre ese punto de cuándo se entiende perfeccionada la operación, también ha habido mucho debate en Colombia. Lo único que puedo decir es que si se perfecciona la operación, desde ahí empieza a contar, por ejemplo, para la superintendencia, el término de prescripción o caducidad. Pero ha sido un debate grandísimo, también fue un debate que se discutió mucho en el caso también de Enel, acá en Colombia. Entonces podría ser también interesante para Natalia revisarlo. Pero en conclusión, me parecieron muy juiciosas las investigaciones, me gustó mucho y muy chévere. Y muchas gracias, Juan David, por permitirme comentar. Carolina, a ti muchísimas gracias por hacer la tarea de hilar tus comentarios, que no sean simplemente comentarios, digamos, individuales, sino tratando de unir esta historia de estas 3 presentaciones que están basadas en sus respectivos textos. Y yo destaco además que en América Latina, esto lo repito en todas partes, hay un proceso de polinización entre las autoridades de competencia. Cada vez es más común encontrar que las decisiones de las autoridades de competencia latinoamericanas acuden a la doctrina de sus vecinos y de economías, digamos, que seguramente se parecen mucho más que las economías de Estados Unidos o europeas. Y donde en algunos casos también los regímenes se parecen más entre sí. Y este pues es también parte, digamos, del ejercicio que estamos haciendo de comparar, de contrastar. Y pues creo que los 3 hicieron un magnífico trabajo, creo que lo hicieron muy bien. No creo que el semillero quedó muy bien inaugurado por ustedes. Vamos a tener más presentaciones en el marco del semillero, pero esta primera ya dejó la vara bien alta, me alegra muchísimo. Ahora le vamos a dar el espacio a los 3 para que en el mismo orden de presentación reaccionen a los comentarios de Carolina y nos den su, digamos, visión final.
Pero antes, aquí hay un par de preguntas, comentarios que voy a leer en voz alta para que también tengan en cuenta sus respuestas. Entonces, por acá va una de J. Aguilar. Esta pregunta es para Federico. Dice, en la presentación se consideró que la omisión de notificar una concentración se trata de una violación de carácter informal instantánea. Este criterio sería aplicable a todo tipo de omisión, ya sea parcial o absoluta. Y luego por acá Carlos Mauricio Guzmán hace un comentario sobre El Salvador. Hace poquito además tuvimos una noticia de una operación condicionada en El Salvador. Dice, en El Salvador las concentraciones económicas son ex ante. En el 2013, uno de los primeros casos de gun jumping ocurrió en el sector de hidrocarburos. La superintendencia sancionó al infractor con la multa más alta y le ordenó solicitar la autorización correspondiente que pretendía la adquisición de más de 10 estaciones de servicio. Bueno, en Colombia hay muchos casos de estaciones de servicio y también ha habido casos de gun jumping en ese sector. Bueno, entonces, Federico, voy a abrir el micrófono para que puedas hacer una reacción y un comentario final. Bueno, gracias Juan David. Primero voy a responder la pregunta que hicieron y después voy a comentar muy brevemente los comentarios de Carolina, que por cierto fueron muy buenos. Respecto a la pregunta que hicieron, yo entiendo que debería analizarse de qué tipo de omisión estamos hablando, ya que no todas las omisiones y obligaciones que impone la ley son iguales, pero en principio creo que esa sería digamos, la aproximación para tener en cuenta, y después ya sea parcial o absoluta, creo que no cambia tanto, pero obviamente hay que analizar el caso concreto. Y respecto a los comentarios de Carolina, la verdad me parecieron muy buenos, muy constructivos. Y respecto al comentario puntual que hiciste, Carolina, respecto a cómo, o sea, a estas tres obligaciones que mencioné, por un lado, deber de notificar, por otro lado, en régimen ex ante, la standstill obligation, que como vos mencionás, entiendo, no existe en Colombia, sino que es una única obligación, y por otro lado, esta tercera obligación que existe en Argentina, que mencioné, que sería no llevar a cabo concentraciones económicas anticompetitivas. Yo lo que creo es que en un régimen ex ante, si una empresa incumple las tres, es decir, lleva a cabo una transacción económica que debería haber sido notificada y además es anticompetitiva en cuanto a que restringe la competencia por sí sola, no porque después las partes fusionadas puedan abusar, por ejemplo, de una posición de dominio. En ese caso yo creo que, sea que se notifique o no se notifique, ese abuso de posición dominante es sancionable, en cualquier caso, como una conducta independiente. Pero creo que la concentración, por sí sola, puede llegar a tener efectos anticompetitivos y que de hecho entiendo esa es la justificación para analizarlas. Entonces, en ese caso, si se violasen las tres, entiendo que el deber de notificación es una infracción instantánea, con lo cual prescribe a los 5 años desde que tenías la obligación de notificar. Luego, la infracción a, digamos, a la standstill obligation, eso entiendo que es una infracción continua, que persiste durante todo el tiempo en el cual vos permanecés fusionado sin que la autoridad se expida. Y después, por último, la obligación de no implementar una transacción anticompetitiva, entiendo que también es una infracción continuada, por la misma razón que el deber de la standstill obligation, porque esencialmente entiendo que ese es el corazón del control de concentraciones económicas, o sea, prevenir concentraciones que puedan tener algún efecto anticompetitivo. Y el último comentario, que no lo hice en mi presentación, es que en Argentina una transacción que no esté sujeta a notificación obligatoria, pero sea anticompetitiva, igualmente puede ser objetada por la autoridad. Y creo que este es el punto clave. O sea, el hecho de que esté sujeta a notificación obligatoria o no es una cuestión, digamos, de capricho, entre comillas, de la autoridad, de decir las transacciones que sobrepasan tal umbral de ventas o tales condiciones deben ser notificadas y el resto no. Pero no quiere decir que por eso sea más o menos anticompetitiva. Una transacción entre dos estaciones de servicio puede ser más anticompetitiva que una transacción entre dos empresas que facturan millones de dólares. Entonces, básicamente, esos serían, digamos, los comentarios a tus buenas observaciones que hiciste, Carolina, y muchísimas gracias. Perfecto, Federico. Pasamos a Perú con Natalia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por los comentarios, en verdad. Sí, precisamente el caso que yo trabajé tenía temas de sancionador puro y temas de competencia, por eso se dividió bastante, tenía bastantes acápites en mi trabajo, y es un tema bastante importante buscar el sentido de la infracción. En verdad, la gravedad social, las infracciones de gun jumping están asociadas principalmente a este desconocimiento
digamos, voluntario de parte de los agentes económicos contra una de las bases del sistema de control previo. Digamos, es por eso que se sanciona con tanta severidad. Probablemente es un espacio súper importante para abrir un nuevo artículo y discutir por qué se sancionan con tanta severidad estas sanciones en el control de concentraciones. Y sería bastante importante estudiar bastante los casos, por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Brasil es un caso bastante interesante también. Y bueno, sobre el tema del enfoque de las herramientas, yo creo que el gun jumping, ahora próximo a implementar en Perú en 2021, esperemos, va a dar más trabajo a la autoridad de competencia peruana porque es necesario que se delimite qué podemos entender por ejecución de la operación de concentración. Ese es un punto que tenemos que discutir bastante para no sancionar todos los actos previos de la autorización. Hay un campo de estudio súper importante al cual ha hecho precisión Carolina y le agradezco bastante y va a ser motivo para un siguiente artículo y espero una siguiente investigación. Claro que sí, además todos estamos esperando tu próxima investigación, Natalia. Esta es la primera, mucho esperamos. Ahora vamos con Gonzalo, que está en Chile. Gracias, Juan David. Gracias, Juan David. Bueno, por supuesto, agradecer todos los comentarios y observaciones valiosísimos que hace Carolina, porque justamente para esto son estas instancias, para ir aprendiendo y viendo hacia dónde encaminar futuras investigaciones, de hecho. Noto que todos los países latinoamericanos, o a la mayoría de los países latinoamericanos, están ya enfrentando el tema de las concentraciones a un nivel institucional específico, es decir, de dotarles de un aparato institucional específico para este tema. Y bueno, y vemos que aparecen también los mismos problemas en todos nuestros hermanos latinoamericanos. Justamente voy a hacer una breve respuesta a lo que señalaba Carolina. Bueno, también se ve aquí como dos infracciones diferentes, pero al final en la práctica, y ese es un tema que genera incertidumbre para los agentes económicos, de cierta manera, al final se define por una cuestión de estrategia procesal. Es decir, si yo me voy por una vía de sancionar el gun jumping, de manera tal que no tenga por qué probar efecto en el mercado, ni alteración en los precios, ni nada, sino simplemente el hecho de que se perfeccionó la operación, yo como Fiscalía tengo todo el interés para ir sobre esa alternativa y no tener que ir a probar que la operación genera un efecto anticompetitivo, etcétera, etcétera. De hecho, la defensa, que en el caso que se dio aquí en Chile, se centró justamente en eso. La operación se perfeccionó, pero aún así no generó ningún efecto en el mercado, ¿por qué me quiere sancionar? Entonces, y como la ley está de textura abierta, es decir, es muy amplia en sus conceptos, entonces al final hay una labor que tienen que cumplir los tribunales para de cierta manera actuar como arbitradores entre la intención que tiene la Fiscalía de perseguir y el legítimo interés que tienen la agente económico de desarrollar su iniciativa empresarial. Interesante también lo que señala Carolina sobre el tema de la información falsa. Bueno, esa fue una innovación, aparentemente, en nuestro legislador, que quiso dejar un tipo administrativo específico para la información falsa. Yo lo interpreto como lo señalé en mi presentación, como una especie de señal o una muestra de que como todo el procedimiento de revisión preventiva está fundado en la información que las propias partes entregan, yo debo hacer las mayores sanciones para aquel que entrega información falsa. Una salvedad, o sea, una precisión, aquí en Chile se hizo la distinción entre entregar información falsa en la notificación, que ahí se sanciona como un ilícito administrativo, y entregar información falsa durante la investigación, y ahí tiene una sanción penal. ¿Ya? Entonces, ahí hay una cierta superposición entre distintos estatutos, que también va a ser interesante en el futuro que se discuta. Y por último, sobre el tema del perfeccionamiento anticipado en América Latina, claro, yo espero que en el futuro las agencias locales aborden este tema, precisamente por lo que dice Natalia, que la ley obviamente no va a ser un catálogo de cuáles son las circunstancias que se entienden como constitutivas de gun jumping, y ahí está el caso interesante de Brasil, que sacó una guía específica para gun jumping. En el mundo no existe, o fue pionera en hacer una guía específica para esto, justamente una serie de casos muy graves que impusieron las multas más altas. Y ahí, tomando el comentario que hizo Carlos Mauricio Guzmán, en su caso, en el caso de gun jumping en El Salvador, señalar que en el caso que se dio aquí en Chile, bueno, reforzó de cierta manera la idea de que son dos infracciones distintas, porque la operación incluso fue aprobada
por la Fiscalía. Es decir, era una operación que no tenía ningún efecto anticompetitivo, pero la Fiscalía fue por la línea que era un ilícito per se o que no requería comprobarse efecto. Entonces, fue muy interesante cómo toda la disputa, lamentablemente no terminó en una conciliación y no en una sentencia, pero toda la disputa era, o se centraba entre si es un ilícito que per se vamos a sancionar, que es la interpretación de la Fiscalía, o es un ilícito que al menos requiere contratar cierto efecto en el mercado, que fue la gran defensa que tuvieron las perseguidas en este caso. Pero sí, como conclusión, yo creo que el tema del gun jumping es como conocido como el caso donde todos dicen, todos hablan que es la cosa más grave, pero nadie sabe qué es el gun jumping. Entonces, va a ser una tarea interpretativa de toda la agencia y los actores de mercado, y también para los profesionales del derecho, hacer ese ejercicio de definir qué es el gun jumping. Bueno, Gonzalo, muy bien. Yo quiero decirles a todos nuevamente que felicitaciones a nuestros espectadores, que anoten los nombres de Federico, Natalia y Gonzalo, porque seguiremos escuchando sus nombres en el futuro para quienes estamos interesados en temas de derecho, política de la competencia. Le voy a dar cambio a Carolina por si quiere hacernos un comentario final para ir cerrando este evento. No, bueno, lo único es que sí me parecería interesante, habiendo leído como las 3 investigaciones, que se buscara hacer el análisis comparado entre las 4 legislaciones, incluyendo Colombia, particularmente en la forma en cómo se puede abordar o cómo se puede interpretar y aplicar la infracción al régimen de concentraciones empresariales. Me parecería muy interesante. Bueno, de pronto por ahí tenemos un espectador que está buscando tema para tesis de maestría o incluso de pregrado. Ahí tienen uno, ahí les mandó gratis Carolina una propuesta de investigación. Con esto, muchas gracias a todos. Felicitaciones nuevamente a los expositores. Este evento del semillero de competencia económica del capítulo América Latina de Escola salió muy bien. Estoy muy contento. La verdad es que esto pinta muy bien, como iremos en Colombia. El próximo evento del semillero precisamente va a ser sobre carteles. Vamos a hablar sobre carteles nuevamente en diferentes jurisdicciones, desde diferentes perspectivas. No hemos confirmado fecha para ese siguiente evento, pero seguramente pronto se enterarán, ya sea porque visiten el blog lalibrecompetencia.com, porque estén suscritos a la lista de correos de este capítulo América Latina de Ascola, pero pues ciertamente nos queda meses de este año para poder compartir con los integrantes del semillero, y pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximamente y qué gusto volver a verlos. Chao.